Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de María Luisa de Villa. María Luisa es una artista visual, curadora, investigadora en artes y cultura de México, maestría por la UNAM y una fuerza en la diáspora cultural mexicana. Ha participado en 180 exposiciones individuales y colectivas en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y China. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas y es reconocida por su dibujo, forma y contenido, reflejando un sentido de lugar y un mensaje oportuno en el siglo XXI. Comprometida con el arte y con México, abre espacios en el exterior y desde el arte promueve la poesía, culturas y voces indígenas de México. Además, María Luisa ha vivido y trabajado entre México y Canadá desde 1961. María Luisa, bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Ay, gracias a ti por brindarme este espacio, Mariana. María Luisa, ¿qué te parece si comenzamos ¿Sí? sabiendo un poquito más de ti? Para empezar, Claro ¿de que sí. dónde eres originaria? De la Ciudad de México, en donde nací y crecí, y he regresado a vivir y a trabajar porque vivo entre México y Canadá desde hace muchos años, desde 1961. Entonces, Una gran sí, historia. la Ciudad de México. María Luisa, ¿cuándo y o cómo comienza tu pasión y tu compromiso con la pintura y la cultura? ¿Cómo es que comienza esta magia? ¿Tienes alguna Pues anécdota? no sé, nunca tomé la decisión, ¿no? De ser artista así formalmente. Se dio más bien de manera orgánica, natural. Poco a poco me fui dando cuenta de niña que tenía yo de mi propia creatividad y de, como todos lo hacemos, y de que tenía una facilidad de transmitir, de expresar esta creatividad por medio de mis manos artesanas. Y luego provengo de una familia en donde habían coleccionistas de arte. Entonces crecí rodeada de mucho arte. Por ejemplo, yo desayunaba en casa de mis padrinos, am, chocolate que venía a moler una molendera, una señora de Oaxaca, y allí también aprendí el proceso de lo que es del cacao al chocolate, viendo los grandes bodegones. Bueno, para mí eran enormes, ¿verdad? Porque yo estaba muy chica, de Agustina Rieta, que es pintura mexicana, ¿no? De finales del 19 y principios del 20. Y así fue creciendo. También acostumbrábamos mucho, salíamos mucho a la Ciudad de México, o sea, al centro de la Ciudad de México, en donde ves tú mucho arte, los murales de Diego, las sandías en los restaurantes, el mural de, ¿cómo se llama? De Diego, que es muy famoso, que ya lo cambiaron, estaba en el Hotel del Prado, es una tarde en la Alameda, que es precioso ese mural, ¿no? Ahora ya tiene su propio espacio. Entonces allí íbamos a comer, por ejemplo, en el Sanborns de Guardiola y Paseo de la Reforma, estaba un pequeño mural de las sandías de Tamayo. Creo que todos los que hemos vivido de alguna manera en la Ciudad de México, estamos acostumbrados a ver mucho arte de manera muy cotidiana, tú bien lo sabes, ¿no? Sí. Em, Desde los grandes museos que tenemos, creo que somos el segundo país con más museos en el mundo después de Inglaterra, eso es lo que me dicen, hasta los centros prehispánicos que están allí, Ujú. y la riqueza visual que tenemos también en los mercados, que están llenos de vitalidad, en donde ves tú lo que serían instalaciones de todos los chiles, ¿no? Con toda la variedad de chiles, de sus colores, sus texturas, las verduras, las enormes cantidades de variedades de frutas que tenemos, ¿no? Entonces, y la gente, cómo se interactúa, cómo esa vitalidad de las vendedoras, ¿no, Reinita? Se lo Ujú. dejo, se lo dejo a buen precio. Claro. Y
y constantemente están limpiando sus verduras, arreglándolas, ¿no? Y decía yo del centro de la Ciudad de México, esa gran plaza, plancha del Zócalo que tenemos, que es enorme, que está rodeada por edificaciones coloniales, pero que sabemos ahora ya han descubierto después me parece, los 70, finales de los 60, cuando descubrieron el Templo Mayor. Entonces ya tenemos esos vestigios de lo que fue la grandeza de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, tenemos ese mundo distante, pero lo tenemos cercano, ahí está, enfrente de nosotros. Tenemos toda la pintura, el arte colonial, la arquitectura colonial, y tenemos todo lo moderno también en arquitectura. Yo creo que de no haber sido artista visual, hubiera sido arquitecta, porque me encanta, me apasiona el espacio, ¿no? Cómo se diseña el espacio, por ejemplo, la arquitectura de Barragán, de González de León, pero también la de el español Calatrava, ¿no? Cómo puedes diseñar un espacio para que sea casa habitación o un espacio para que sea un centro de educación. Entonces se dio de manera natural mi pasión por el arte, ¿no? Y luego ya que primero pinté y expuse, y luego que mis hijos, nuestros 4 hijos crecieron, con el apoyo de mi marido Wyman, que fue un gran apoyo y motivación en mi trabajo, ya pude regresar a la universidad y estudiar todo lo que es la teoría, la historia del arte, la filosofía del arte, la crítica, las diferentes culturas, ¿no? Las diferentes disciplinas del arte, y pues ya agarré un camino. ¿Y quiénes fueron en esa época tus referencias artísticas? Tengo el privilegio de haber visto mucho arte de todo el mundo, pero yo diría, en principio, por supuesto, Rufino Tamayo, por su color y su minimalismo en el dibujo, que era grandioso. Toledo, Francisco Toledo, era brillante, su dibujo era brillante, y su imaginación, su erotismo, ¿no? Y mi pasión también está o mi inspiración está con Van Gogh, que creo que es uno de mis mayores. También admiro mucho a Lebrun, Rico Lebrun, que era un americano italiano o italoamericano, también muy excelente dibujante. Kate Kollwitz, la alemana de la Segunda Guerra Mundial, y Sorolla, La luz de Sorolla, en español. Miguel Barceló, el ahora actual pintor, artista visual español. Y hablando a grandes rasgos acerca de la pintura, ¿cómo es el proceso de la elaboración? Desde la preparación, la técnica, hasta finalizar la obra. Bueno, yo trabajo sobre la marcha. Empiezo con el lienzo o el papel en blanco. Y conforme lo voy manchando o voy poniendo mis marcas, estas me empiezan a decir, algo me empiezan a hablar, y por allí me guío. Claro que tengo una idea general de lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, ya sea guiada, inspirada por la poesía o por la lectura o el cine, inclusive, ¿no? Los textiles, pero empiezo en blanco, ¿no? Y cuando ya me dice algo el papel, mis marcas, y aprovecho los accidentes, trato de no imponer mi visión, sino que se trata mi intención es descubrir conforme voy avanzando en el dibujo. Cuando el papel ya empieza a hablar, es cuando ya respira su propio aire, y entonces es cuando está cerca de la creación. De eso trata la creación, de desenvolver lo que tú llevas y poder aprovechar lo que en tu camino vas descubriendo, ¿no? Es un desdoblamiento continuo el arte. Los materiales, me preguntabas de los materiales. Sí, manejo pues casi todos, poco el grabado, aunque me gusta mucho, mucho trabajo con papel o sobre papel, trabajo en colaboración a veces con artesanos indígenas mexicanos
Por ejemplo, yo dibujo una tela de seda y una bordadora profesional me borda el dibujo. O mi asistente papelero, en paz descanse, acaba de fallecer el año pasado, él me cortaba, recortaba todas las partes, ¿no?, del dibujo. Y, pero es, en fin, en general es dibujo con papel, pero también pintura y uso los materiales que me va dictando lo que estoy haciendo. Si trabajo en la naturaleza, con instalaciones, intervenciones en la natura, lo que voy recogiendo de materiales, varitas, piedras, ¿no? Con todo eso. Y claro, también utilizo los colores y los pinceles y todos los materiales tradicionales. Uso mucho también pigmentos naturales como el cempasúchil, el achiote, el grana cochinilla, el añil, que mezclo con mis pigmentos comerciales. Platícanos un poquito de las culturas que promueves. Mira, en realidad sí promuevo de alguna manera, pero no soy promotora cultural, que a veces me confunden, porque sí abro espacio, sobre todo para los pueblos originarios de México o del Canadá, las voces de las lenguas originarias, pero también la poesía que se hace ahora, la que se hizo en antaño de Nezahualcóyotl, de Sor Juana Inés de la Cruz, que me encanta, me apasiona de su poesía. Y es desde el arte que promuevo la poesía, la música, la voz indígena, y las culturas, por ejemplo, de la milpa, la sabia y milenaria cultura de la milpa, del cacao chocolate, de la Virgen de Guadalupe, que adoro esa cultura, ese universo, al que le dediqué mi tesis de maestría, ¿no? A descubrir, a explorar la forma y el gran significado que tiene Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre es con la visión enfocada en la contemporaneidad, o sea, utilizo la tradición como en Muertos, Día de Muertos, por ejemplo, pero siempre desdoblo para dar lugar a una contemporaneidad que tenga sentido en el hoy, en este momento y en este contexto, ¿no? Entonces, también colaboro, promuevo artistas mexicanos en Canadá y artistas canadienses en México, porque me encantan las colaboraciones, ¿no? Ahorita que nos platicabas de Día de Muertos, sabemos que eres pionera en este tema. ¿Te gustaría compartirnos un poquito de esta experiencia? Claro que sí. Pionera, me dicen pionera en la promoción del idioma español, pionera en lo de los muertos. Y es que a mi edad, Mariana, ya tienes acumuladas muchas experiencias, entonces eres pionera en muchas cosas, ¿no? Pero bien, se dio lo de muertos, tradición que siempre me ha encantado, que la acostumbrábamos en la familia, pero se dio de pronto con el temblor del 85 que sacudió a la Ciudad de México y dañó muchos edificios y muchas cosas, se cayó el Ángel y en fin. Y estaba yo haciendo mi licenciatura en la Universidad de York, entonces estaba haciendo un curso de dibujo independiente, era yo con el profesor, y le pedí autorización para dedicarme únicamente a hacer una especie de homenaje, de ofrenda a todos los que murieron, que perdieron, que los edificios, todo lo que se cayó, que se murió en la Ciudad de México en el 85. Entonces, con una pequeña beca, yo pensaba que eran $200, pero ya me corrigieron. No, me dieron nada más $70 de CERLAC, del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, para poder hacer esto. Pues no había nada, aquí no se conocía esa tradición, solamente en algún círculo así muy pequeño de arte. Sí, sí, sí. Fuera de eso no se conocía, pero siendo la universidad que acoge, ¿no? Donde se hace toda la experimentación y descubres nuevas formas y nuevas ideas, fue el contexto ideal para hacerla. Entonces monté la primera ofrenda en Canadá en 85. ¿En dónde Y se hizo?
se hizo en la Facultad de Bellas Artes, the Fine Arts Faculty de York, y también jalé a la comunidad mexicana, que en ese momento era pequeña, Chiquitita, sí. y hicieron bailables, y Sonia Dunn, de una personalidad de televisión, leyó unas poesías, dos de los profesores participaron con algunos elementos en la ofrenda, y fue bonito. Y luego ya de allí me la llevé a la galería de Sudbury, en Sudbury, Galería de Arte, Okay. y de allí a Harbourfront Center, bueno, también a Mississauga y después a Harbourfront Center, en donde, a Dios gracias, me topé con gente visionaria, porque no se conocía. Entonces era una cosa, por ejemplo, la galería de Sudbury sí la cogió, pero el público, la audiencia, poco se quedó una parte de lo que hice allá en la superficie, porque nomás no vieron la forma de entrarle, no le entendieron bien, no les dio un poco de miedo, o sea, no gustó. En cambio, en Harbourfront sí, me abrieron todos los espacios. Claro, hice, como te digo yo, la tradición, partiendo de la tradición, pero también enfocada en la contemporaneidad. Entonces pusimos un conjunto de 6 ofrendas contemporáneas por artistas contemporáneos canadienses y mexicanos, y una ofrenda tradicional en la sala comunitaria. Tuvimos los espacios de la galería de York Gallery. Hicimos una calenda donde había un desfile en música, una bailarina mexicana, Norma Araiza, que se vistió como una muerte, ¿no? Que jalaba a los viejitos que bailaban esa danza michoacana, ¿no? De los viejitos. Y vinieron de las primeras naciones canadienses, vinieron a tocar los tambores y a encender el sweet grass, la hierba dulce, y el copal, unos mexicanos lo encendieron, ¿no? Entonces tuvimos una variedad, hubo teatro, cine, fotografía, en las áreas exteriores montamos tapetes de arena. Vinieron especialmente Juan Alcázar y Justina Fuentes de Oaxaca para montar un gran tapete de arena tradicional, enorme, y luego uno menos grande, dedicado precisamente a Rufino Tamayo, ¿no? Que hoy se está celebrando los 30 años de su, no celebrando, sino recordando, perdón, los 30 años de su fallecimiento. Del 94 al 2004 contribuiste con dar a conocer en Canadá el arte de artistas mexicanos como Francisco Toledo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo comenzó Pues todo? es muy bonito. Cuando empecé a hacer yo curaduría, también es algo que no se acostumbraba a que los artistas hicieran sus curadurías. Ahora ya es muy común, pero en ese entonces éramos pocos los que nos abocábamos a esto. Pero sí me daba la oportunidad, la curaduría, que me gusta mucho porque ves el arte desde otro punto de vista, ¿no? Tienes que verlo completamente en cuanto a la presentación del arte. No la creación, sino la presentación del arte. Y cómo vas a entablar un discurso, un diálogo con la audiencia, y cómo vas a desdoblar el arte, la intención de los artistas. Y allí me dio la oportunidad de conocer a Francisco Toledo. Lo conocí en Oaxaca gracias a unos amigos, mutuos amigos, Juan Alcázar y Justina Fuentes, que eran muy amigos de él, eran compadres. Y luego pude trabajar con él en el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en donde por un tiempo corto trabajé en su archivo, dándole una forma como obra, vida y proyectos de Francisco Toledo. Y también en la biblioteca, en donde aprendí lo poco que sé de bibliotecas. Digo, yo leo mucho, pero en cuanto a biblioteca, como bibliotecaria, ¿no? Sé muy poquito, pero lo aprendí de un gran bibliotecario que es Freddy Aguilar Reyes, que estaba trabajando con el maestro y él formó la biblioteca. Y es una biblioteca, quiero decirte, que tiene
la mayor cantidad de libros especializados en arte de toda América Latina. Es fenomenal. Entonces, eso me emocionó mucho porque llegaban la gente joven, sobre todo de las comunidades que veías que era gente pues humilde, ¿no? Era gente rica. Y podían tener libros como las grandes teorías de Humberto Eco, que nunca hubieran tenido acceso si no es por esa biblioteca que fundó el maestro Toledo, ¿no? Entonces me ocurrió en mi anhelo por mexicanizar el mundo, ¿no? Sobre todo Canadá, se me ocurrió, una de mis ocurrencias, de pedirle al maestro que nos donara sus guaraches, sus gelagiri, que nos lo donara para el Museo Bata de Toronto, ¿no? El Museo del Zapato. Y yo pensé, bueno, pues como no me contestó, yo pensé, pues no, nomás, no me peló, ¿verdad? No está interesado. Sí. No, ni modo. Entonces yo me vine a Canadá y me llega un paquetito un día con sus gelagiri y firmados. Uy, pues hicimos una gran fiesta. La señora Sonia Bata nos recibió, ofreció una recepción muy bonita, hubo música, manejaron sus gelagiri desde ese momento con guantes blancos y fue muy emocionante porque tenían, por ejemplo, las botas de Fox, ¿no? Del presidente Fox. Sí. Pero esta era una forma de zapato muy sencilla, muy tradicional, los huaraches tipo del Istmo de Tehuantepec, Qué bonito. que están con una sola correa, hacen todo el huarache. Y le ponen su planta, por supuesto, ¿no? Y estaban firmados, ¿no? Toledo con la firmota. Del caminar, es una huella del caminar de uno de nuestros grandes aquí en Canadá. Entonces, eso fue bonito, ¿no? Dejarlo allí. También, en cuanto a ser pionera y estar mexicanizando y eso, trabajé con la celebración del idioma, soy miembro fundador de la celebración del idioma. Trabajé más bien con el Consulado de México en eso, me llamaron, porque tenían esta inquietud de los consejos de educación de Toronto, the Catholic Board of Education, que se habían acercado al consulado de México y de España para hacer algo por el idioma español, porque se estaba perdiendo en los colegios, los niños de hijos de hispanohablantes. Entonces, los dos consulados nos citaron a mí, al profesor, al doctor Mario Valdés de la Universidad de Toronto, al profesor Chicoy Daván, Ignacio Chicoy Daván, no me acuerdo qué otra persona estuvo, pero allí armamos más o menos la idea de hacer una festival de la palabra y la imagen que fuera cultural, ¿no? De 1 o 2 semanas en donde se pudiera celebrar el idioma español y todo lo relacionado, todas las artes relacionadas con el idioma de todos los países hispanohablantes. Y ya después hicimos una reunión plenaria en donde vino toda la comunidad, vino por ejemplo Margarita Feliciano, que ella se dedicó a coordinar la sección de la literatura, y el doctor Valdés coordinaba la literatura, pero las personas que venían de México, los grandes escritores de México, como Alberto Ruiz Sánchez, y otros de España y de todos los países de América Latina, ¿no? Eso fue muy bonito. Una ¿no? gran experiencia. Me dio gusto, sí. Oye, también sabemos que tienes una experiencia de la instalación en el bosque de los territorios de Yukon. Sí, allí me invitó en la galería de arte de Whitehorse, es el Yukon Art Center, y una artista visual que coordinó un proyecto que se llamó Voices, en donde me invitaron a hacer una residencia de 1 mes y hacer instalaciones en el bosque, intervenciones en la naturaleza y dar un par de pláticas y de talleres magistrales de dibujo. Entonces, eso hice allá y mi proyecto se llamó Migraciones, Huellas, Huellas, Memoria y Territorios, que tenían que ver precisamente con la huella que va uno dejando. Entonces, como mexicana,
se me ocurrió llevar granitos de maíz de Oaxaca, de los maíces criollos de diferentes colores, insertarlos en los árboles del bosque, porque nos dejaron en pleno bosque, en una casa, en un como chalet, casa toda hecha de grandes maderos de British Columbia, de Columbia Británica. Y estábamos un fotógrafo de México, una fotógrafa, Patricia Deadman, de aquí, que es Six Nation Mohawk, yo, una japonesa, la canadiense Joyce Majewski, y nos dejaron allá haciendo cada quien su arte, ¿no? Nos enseñaron, porque hay muchos osos y bueno, pues es bosque, bosque, ¿no? No hay civilización, mucha civilización. Entonces, nos encaminábamos cada quien, agarrábamos nuestro camañito, pero sí nos enseñaron, por ejemplo, a hacer ruido, aplaudir todo el tiempo, cada de algunos minutos, para evitar que se acercara algún oso o algún alce, ¿no? Y allí inserté estos granitos de maíz cubiertos de hoja de oro de México. Entonces fue como una reconquista o conquista del otro lado de México al Yukon, llevando nuestro oro y nuestros maíces, porque es tierra. El Yukon tiene mucha implicación, mucha connotación de cuando era la época del oro, ¿no? Del descubrimiento de Gold Rush, que le llaman, ¿no? De cuando los mineros, ¿no? Las minas de oro y eso. Y fue muy bonito. Entonces, fueron intervenciones que dejé allí, que probablemente todavía siguen allí, pero van cambiando con las estaciones. Eso es lo bonito del land art, que se llama, ¿no? Como es una forma de arte que nació en Estados Unidos, se llama así, land art. No tiene, la traducción sería arte de la tierra, pero pues no dice exactamente lo que es, ¿no? Más bien es intervención artística en la naturaleza, ¿no? Usando materiales de allí también, que usé unas hojitas, hice un gran colgadero de hojitas que iban de un árbol a otro a otro. Y las semillas y el oro, que lo hice como barritas, como viene en los bancos, el oro, de un árbol a otro también, pero fijándome en las reflexiones de los rayos solares que entran en el bosque y se rompen y van apareciendo como barritas de sol en los árboles. Entonces, seguí por allí, ¿no? Esa fue la resonancia que descubrí cuando empecé a trabajar. Es lo que te digo, cuando empieza uno a trabajar y te fijas en lo que hay alrededor y te fijas en lo que está sucediendo sobre la marcha, vas descubriendo y empiezas a agarrar cosas que tienen resonancia con lo que estás haciendo. Entonces, hay que aprovechar esos accidentes porque te llevan a un camino de luz que refiero yo. María Luisa, ¿y tienes alguna propuesta artística? Pues mi propuesta es lo que mi intención en mi trabajo. Me guío por la intuición, con resonancia, y veo a mi alrededor, al exterior, con resonancia hacia mí. Mi inspiración la tomo de la naturaleza, de la flora mexicana, de las tradiciones y mitos mexicanos, los colores de México, y también de lo que yo llamo los bosques del norte de Ontario, que yo denomino como las grandes catedrales verdes del Canadá, porque son como catedrales que van hacia arriba, ¿no? Y son espacios sagrados. De allí tomo, y mi intención es siempre desdoblar, encontrar nuevas formas, nuevas visiones de ver el mundo. Y la manera como me relaciono con el mundo, cómo lo descubro, cómo lo conozco. El arte, me gustaría decirte que es para mí una forma de vida. No, el arte para mí no lo enfoco únicamente a la creación plástica, sino que está conmigo en todas partes, en el espacio que habito, cómo lo habito, que tenga un sentido, un diseño, las cosas que tengo, como las tengo, que tenga diseño con mi vida. Digo, a lo largo de tu carrera tienes muchísimas, muchísimas obras y de entre todas ellas, ¿tienes algunas que sean muy especiales para ti? Bueno, como piezas angulares, todo artista tiene, ¿no? Donde
como decía Picasso, te llega la hora del brujo, ¿no? Él decía que él era bueno, y bueno, él era un buen brujo todo el tiempo casi, pero son momentos en que te llega una inspiración especial, ¿no? Aparte, más allá del trabajo de todos los días, ¿no? Del oficio. Las obras que te llegan en esos momentos que unos llaman inspiración, otros llaman de trance artístico, que a mí me gusta más bien llamarlo momentos en que te enlazas, te creas un diálogo, abres un diálogo con tu propia obra, con tu propio ser. Y son momentos de los que han hablado todas las grandes filosofías, los griegos, el pensamiento mesoamericano, los europeos, los japoneses, ¿no? Y de esos momentos han salido, por ejemplo, diría yo, lo que hice en el Yukon fue una pieza angular, porque me abrió caminos. Yo nunca había hecho arte en la naturaleza hasta ese momento. Entonces, me abrió otra visión, que después de eso empecé a ver dibujos como las olas del mar dejan sus formas dibujadas en la arena, Ujú. como el diseño que tenemos los humanos se repite en la naturaleza, en la vida vegetal y la vida animal. La flor tiene mucho simbolismo, mucho diseño con la mujer. Y también sería otra obra, mis grandes huipiles de papel. El huipil visto como piel, porque me gusta coleccionarlos y me gusta, porque me gusta usarlos, no nada más coleccionarlos y verlos, sino usarlos, ponérmelos y ver cómo te mueves dentro de un huipil, ¿no? Ujú. Y es como una segunda piel. De hecho, así lo consideran en Juchitán, am, siendo un objeto cultural que define género y define cultura y guarda, en los tradicionales, guarda añejas verdades en privado. Esas añejas verdades son las que me gusta o tengo la intención de desdoblar en mis dibujos que hago con los huipiles, ¿no? El proyecto también que hice de mil papel, como mil papel, 1000 papers, que son papeles, como te digo, yo tengo pasión por el papel, ¿no? Dibujado, cortado, impreso, de imprimir las milpas, la cultura de la milpa, ¿no? Considero yo muy sabio, que en el futuro lo vamos a ver replicado en todo el mundo, porque de veras es muy sabio. En un pequeño terreno de 2 por 2 metros, una familia mexicana se alimenta durante 2 meses. Entonces tiene una gran variedad, diversidad, sostenibilidad, es sustentable, una diversidad de plantas que todas tienen que ver, unas apoyan a las otras, ¿no? Siendo, por supuesto, el maíz la planta principal. Entonces utilizo las grandes hojas, que son muy bellas, de la milpa, y las imprimo, las entintamos y las imprimo en papel. Entonces se queda su memoria impresa en el papel, la memoria de esa milpa y la memoria de mi proceso creativo. ¿Cuál otra obra diría yo? El cempasúchil me abrió, hice una exposición con el colectivo de muertos en Toronto y hice la exposición sobre la flor de cempasúchil y su significado. Utilicé varias flores, ¿no? Toda la variedad de flores de muerto. Pero el cempasúchil, que yo considero es la reina de la fiesta de los idos, Sí. tiene mucho significado. Entonces, por allí voy a estar trabajando en la próxima exposición que se llama Cartas de, porque va a ser en todos los espacios que hemos vivido y trabajado, como Sudbury, Toronto, Oaxaca, Ciudad de México. Entonces, cartas de cada uno de ellos, con la flor como la forma principal y símbolo de la muerte y de la vida, de la fragilidad y de la fuerza de la vida. ¿Cómo te visualizas contribuyendo en este cambio cultural entre México y Canadá? Como tú, como yo, como todos los mexicanos que estamos en Canadá, a donde quiera que vayamos, somos México, llevamos a México de una o de otra manera. Entonces, en lo de muertos,
he hecho yo un video y varias capsulitas que tienen que ver con la manera como me voy a la naturaleza canadiense, llevo flores de cempasúchil y las deposito a la orilla de un río, que el río tiene mucho significado, ¿no? En Día de Muertos, porque es donde se cruza de la vida a la muerte, ¿no? El río. Y es el que acarrea los vestigios, lo último que queda de la vida, que ya se termina en cenizas y acaba siendo agua. Entonces, eso es, pienso yo, es México, Día de Muertos en Canadá. Allí lo dejo. Y allí lo dejo, se queda la cazuela y la han respetado, ¿eh? Sí, sí, Fui sí, sí. en primavera, después de eso, y allí estaba la cazuela con las flores intacto como lo dejé. Entonces, eso es significativo porque la gente, va mucha gente allí a este río, y la gente que lo vio, gente joven, o muchachos jóvenes, que por lo general les encanta estar tocando y Curioseando. tirando, ya, Sí. de alguna manera vieron algo sagrado allí, algo significativo, que probablemente se quedaron unos minutos, y algunos, uno que otro quizá digo, esto es de México, porque había una cazuela de barro, pero nadie lo tocó, entonces lo respetaron. Ese respeto que en los museos lo tenemos, pero hay guardias que están cuidando, cordones que te dicen que hasta aquí puedes ir y que no Claro. puedes tocar. Aquí fue completamente natural y se les dejó todo el libre albedrío a las personas y lo respetaron, ¿no? Ya casi para finalizar esta amena charla, me gustaría terminar preguntándote, ¿cuál es el significado de dejar huella para ti? Pues dejar huella para mí es dejar una marca, una, una marca, así, una impresión, una memoria de mi andar en esta vida. Yo trato de caminar, digo trato, porque soy humana y todos los humanos erramos. Trato de caminar por el Kualiotli, que es el buen camino que te lleva a caminos de luz, de flores, de creación, y dejar la huella de ese andar mío en este mundo. Y bueno, quisiera citar a Antonio Machado: caminantes son tus huellas, no hay camino, se hace camino al andar. Mm, Ese andar, como el proceso de mi dibujo, que es mis dibujos, son el proceso, es la huella del proceso que yo seguí, del proceso creativo, está en el dibujo. Entonces, ese andar, pues dejar lo mejor que se pueda para las siguientes generaciones, ¿no? Para el mundo. María Luisa, agradezco mucho tu tiempo y el compartirnos todas estas experiencias a nuestro auditorio. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Mariana, y felicidades por este programa tuyo, que es un encanto, Huellas de Mexicanos en Canadá. Es muy bonito lo que estás haciendo. Gracias a ti vamos a poder dejar una documentación de nuestra huella en Canadá. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Como siempre, espero que sea de su interés. No se olviden en seguir y compartir nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima Huella Mexicana en Canadá. Uno de los homenajes más bellos a la naturaleza que tenemos lo escribió en su diario Ana Frank, la niña de Ámsterdam. Durante esos 2 años de encierro, escondida con su familia en el ático de una casa. Al mirar hacia afuera, desde un pedacito de ventana, Ana escribió: mientras pueda ver el azul del cielo y nuestro árbol de castaña, sé que estaré bien. Si estoy en la última etapa de mi vida y mi arte logra una aportación a la sana relación entre el ser humano y la naturaleza, a la capacidad de observar lo que se ve en el mundo natural, siento que estoy dejando una huella. Quisiera dejar la huella de mi caminar por el Kualiotli, el buen camino, que lleva a descubrir caminos de luz y de flores. In Xochitl, Incuicatl.
En el 2000 tuve que curar una exposición itinerante en México, Canadá, y viendo al nuevo milenio me pareció de vital importancia la naturaleza y la deuda que tenemos con el planeta Tierra que cohabitamos con otras especies. El sentido del lugar, la noción del espacio y la memoria y una estrecha relación con la naturaleza son centrales en mi proceso creativo. Dibujo la vida a través de la forma icónica de una flor. La fuerza y fragilidad de la vida reflejada en la forma de una flor me parece una bella reflexión que inspira mi serie de dibujos de grande formato que nombro Cempoalxochitl. Forma y contenido exploran la idea de un sentido de lugar y reflejan un mensaje oportuno en el siglo XXI, el delicado balance entre el ser humano y la naturaleza. En momentos de incertidumbre, la constante de la naturaleza es bálsamo que alivia. La primavera siempre llega y con ella la renovación de la vida. Silene, la semilla de la edad de hielo, florece en Siberia, reflejando la fuerza de la naturaleza. En la oscuridad, el arte ilumina y abraza el corazón palpitante de nuestra tierra. Mi serie Mil Papel, 1000 Papers, alude al sabio y milenario sistema de biodiversidad agrícola de la milpa. Hacer arte es hacer milpa, una forma poética, visual, un espacio y tiempo, un canto a la naturaleza, una exploración de las formas en que la memoria y el espacio se construyen, se transforman, se piensan y se perciben. Sobre las texturas y aromas de la selva, prensados en el papel artesanal, y la memoria de la milpa impresa en el papel, mis dibujos revelan un sentido del lugar y abren un diálogo entre arte y naturaleza, un paisaje imaginario. Veo esta memoria en espacios arquitectónicos cuyos muros guardan las historias de quienes los habitaron, pero especialmente en esos espacios mágicos de belleza y respeto que nutren el alma y dan luz a nuestra relación con el universo y evolución natural y cultural íntimamente ligada a la estética del lugar. Pienso en espacios como Mitla, el Tepeyac, el Zócalo de Ciudad de México, Chapultepec, donde viven los ancianos ahuehuetes guardianes de la poesía de Nezahualcóyotl, el territorio del Yukon y los bosques del norte de Ontario en Canadá, nación que lleva olor a hierba dulce. Allí, en el lugar de los chapulines, las hermosas ofrendas barrocas y sonrientes calaveritas de azúcar, donde el chocolate es de agua y lleva flores, cada año regresan las mariposas migrantes y en Día de Muertos, iluminada por pétalos de oro del cempasúchil, la reina de la fiesta de los idos, se entretejen la vida y la muerte a la orilla del río. Entiendo el arte como una obra abierta al encuentro, y en ese sentido el dibujo es una forma pensante y sensible, un diálogo milpero que explora el proceso. Mi dibujo es la huella de mi proceso creativo, es un camino y continuo descubrimiento de mi correspondencia con el mundo que habito.